Hola a todos aficionados hinchas del Athletic y bienvenidos a Tertulias Rojiblancas. Aquí estamos otro día más en el podcast, hoy sábado 26 de julio, ya cerca de cerrar julio y de empezar el mes de agosto. Y como os había comentado en redes sociales, y bueno, como tampoco hay mucho temas de actualidad, más allá de la pretemporada y del tema de Laporte, que esto va a ser cuestión ya de, más que de horas, diría que de días, de su llegada al Athletic, pues hoy hacemos de nuevo, tal como hicimos hace un par de episodios, episodio vintage, y en este caso vamos a hacer un repaso a las 25 copas que tiene el Athletic, que ha conseguido a lo largo de su historia, y hoy me va a acompañar para esta emocionante viaje a través del tiempo, Fran. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, todo bien y nada, pues con muchas ganas de hacer este viaje en el tiempo que propones y vamos a abarcar no los 127 años, pero casi, Sí, porque aunque el Athletic empieza nace, digamos, en 1898, las copas empiezan en 1902, o sea así es. que prácticamente 124 o 123 años, ¿no? de la historia de nuestro club. O sea Esa, que vamos a ello. exactamente. Vamos a ello. Y bueno, para hacer este emocionante viaje, tengo por aquí delante un libro que es de la editorial Bao Bilbao, que se llama Chapeldunak 25, la barra vuelve a navegar, que es de Tomás Ondarra e Íñigo Crespo, un libro totalmente recomendable. Y en este libro, pues hay una sección que hace un repaso a las copas del Atleti de toda su historia. Entonces, pues vamos a ir un bloque de 5 en 5 y cada 5 copas yo haré la pausa y ahí, Fran, te daré el turno para que comentes esas copas, pues cualquier historia, cualquier anécdota un poco relacionada con esta competición, ¿de acuerdo? Perfecto, perfecto. Vale, pues empezamos. La primera copa data de 1902 y dice lo siguiente. El inicio de la leyenda. La copa de Alfonso XIII. La primera copa del rey que alzó el Athletic fue la única que llevó el nombre de su majestad el rey Alfonso XIII y se celebró en Madrid con motivo de su coronación como monarca. Se disputó en el campo del Hipódromo de la Castellana en Madrid, donde hoy se encuentran los nuevos ministerios. Hay que apuntar que el torneo lo jugó el Athletic con el nombre de Vizcaya, que era en realidad un combinado de los dos clubes de fútbol existentes en la villa en esa época, Athletic Club y Bilbao Fútbol Club. El combinado bilbaíno llegó a Madrid con tiempo y un equipo formado por jugadores con experiencia, además de contar con varios jugadores ingleses en nuestras filas. Había otros, como Larrañaga, Juan Astorquia o Alejandro de la Sota, que habían jugado partidos en equipos ingleses. Los bilbaínos decidieron realizar un entrenamiento previo al torneo en el propio hipódromo de la Castellana y los hermanos Silva se lesionaron en un choque fortuito, lo que hizo que Luis no pudiera disputar el primer enfrentamiento. El Vizcaya se proclamó campeón del torneo tras superar tres partidos, incluida la final. El primer encuentro se jugó el 13 de mayo y enfrentó a los bilbaínos contra el Real Club Deportivo Español, venciendo por un claro 5-1. Los goles fueron marcados por Evans, 3, Astorquia y Dyer. El segundo partido del torneo se disputó el 14 de mayo en el mismo escenario y el Vizcaya se impuso de nuevo, esta vez al New Football por un contundente 8-1. Los goles los marcaron Dyer 4, Evans 2, Cazox y Astorquia. La final se jugó a las 4 de la tarde del 15 de mayo frente al Fútbol Club Barcelona. Las entradas, como todas las del torneo, fueron distribuidas por invitación. El ambiente era espectacular y hubo tal demanda de localidades que la prensa de la época relata que hubo espectadores que llegaron a pagar las localidades a 0,25 pesetas por las de grada y a 0,10 por las generales. El Vizcaya jugó con camiseta blanca y pantalón azul. El partido fue muy disputado
Los bilbaínos marcaron 2 goles en la primera mitad y el Barcelona acortó distancia en la segunda mitad, que fue totalmente azulgrana, asediando constantemente nuestra portería. Sin embargo, aguantó el cuadro vizcaíno las acometidas catalanas y el triunfo se fue a Bilbao. La primera copa de la historia estaba ya en las vitrinas. La segunda copa es de 1903 y cuenta lo siguiente. Unidos por Bilbao. La hazaña del Athletic en la final de 1903. Volvía el Athletic al hipódromo de la Castellana en Madrid a disputar un nuevo campeonato de copa. Esta vez con su propio nombre, tras haberlo hecho con el de Vizcaya un año antes. En esta ocasión, el torneo se disputó a modo de liguilla entre los 3 equipos participantes: Real Club Deportivo Español, Real Madrid y Athletic Club. El Real Madrid se impuso por 4-1 al Español en la apertura del campeonato y el Athletic goleó también al cuadro catalán por 4-0 el 7 de abril. Los goles bilbaínos los marcaron Astorquia 2, Evans y Alejandro de la Sota. El partido definitivo que decidiría al nuevo campeón enfrentaba al el Athletic al Real Madrid. El encuentro se disputó a las 4 de la tarde del 8 de abril en medio de un gran ambiente. Hablan las crónicas que se reunieron más de 5.000 espectadores en el hipódromo de la Castellana, un hecho sin precedentes hasta entonces en un partido de fútbol. Al ser el partido definitivo de la liguilla, desde un punto de vista histórico, el encuentro se considera como la final de Copa de 1903. El partido fue de toma y daga constante. El Real Madrid dominó la primera mitad y se llegó a adelantar con el marcador con un claro 0-2. El viento a favor y las imprecisiones bilbaínas alentaron al cuadro capitalino, que puso el partido muy de cara a sus intereses. Cuentan las crónicas que en el descanso el capitán Astorquia arengó a sus compañeros para remontar el partido y ganar la copa, por el Athletic y por Bilbao. Les dijo en el vestuario. Y lo hicieron. En una segunda mitad arrolladora, el Athletic dio la vuelta al resultado. Primero Casox y 10 minutos más tarde Montejo. En el minuto 80 fue Alejandro de la Sota quien marcó el tercer y definitivo tanto. El Athletic continuó atacando y a punto estuvo de marcar el cuarto. El título de Copa iba a manos del Athletic. Se desató el júbilo en Bilbao de tal manera que cuando retomaron los jugadores al bocho, fue a recibirles la banda municipal acompañada de muchos aficionados que tiraban cohetes para celebrar el título. Luego está la tercera copa, que es de 1904 y nos cuenta lo siguiente. El Athletic se proclama campeón por incomparecencia del rival. Estamos frente a la copa más convulsa de toda la historia del torneo. Disputas internas en Madrid sobre qué organismo tenía la potestad de organizar el campeonato provocaron tal entramado que no hubo rival para disputar al Athletic el campeonato de Copa, el cual ganó sin jugar. Las diferencias organizativas eran entre el Real Madrid, entre el Madrid Fútbol Club y la Federación Madrileña. El Athletic llegó a la estación del norte de Madrid con el propósito de disputar la final que debía jugar con el vencedor de las eliminatorias preliminares de los equipos madrileños. En principio, debían jugar el pase a la final el Español de Madrid y el Moncloa. Sin embargo, ese partido no se llegó a disputar por las diferencias de criterios de los organizadores. Para solventar el problema, la Federación Madrileña realizó un sorteo para ver cuál de los dos equipos disputaría la final contra el Athletic. Del sorteo salió victorioso el Español de Madrid. La versión oficial explica que el cuadro madrileño no compareció a la hora señalada en el hipódromo de la Castellana y, por lo tanto, el título fue para el Athletic. El título de Copa fue lo único llamativo de una temporada donde prácticamente no hubo actividad futbolística.
Que el rival no compareciera a la final de Copa provocó que durante ese año no se jugara ningún partido oficial. La desaparición del Bilbao Fútbol Club hizo que cada vez costase más trabajo encontrar rivales para partidos en Lamiaco. Todo ello acabó por desilusionar a los jugadores y a los socios, que al concluir 1904 únicamente sumaban poco más de una treintena. Luego está la cuarta copa, que es de 1910, y cuenta lo siguiente. El triunfo en Ondarreta. Athletic campeón. Volvía el Athletic a ser campeón en esta edición, la primera que se jugaba fuera de Madrid. La fase final se disputaba en Ondarreta, Donostia. Al Athletic se le dio bien y en el primer partido jugado el 19 de marzo, los bilbaínos vencieron por 2-0 al Real Madrid, con goles de Isa y Beige. El 20 de marzo se disputaba la final. Los contendientes eran el Athletic y el Baskonia Sporting Club de San Sebastián. Nunca antes se habían vivido un ambiente igual en Donostia, hasta donde viajaron numerosos aficionados desde Bilbao en el primer tren de la mañana. El partido resultó muy disputado, pero el joven Isa, pieza clave en el partido previo frente al Real Madrid, resolvió con un fuerte y limpio chut una jugada del Athletic y marcó el único gol del partido. Los muchachos bilbaínos que presenciaban el partido saltaron de júbilo y, según costumbre de la época, hicieron flamear pañuelos en señal de alegría por el tanto y a la postre por el título conseguido. El triunfo del Athletic causó sensación en Bilbao, que para las 7 de la tarde del día del partido había preparado un gran recibimiento para los campeones. Desde la estación de Achuri hasta el Arenal, una gran comitiva acompañó al equipo. La prensa de la época cifraba en más de 3.000 personas las congregadas en la estación, donde muchos jóvenes llegaron a invadir los andenes. El título de Copa coronaba un año que ha quedado impreso en la historia del Athletic Club. La fecha del 9 de enero de 1910 está escrita con letras de oro en la historia del club. Ese día el Athletic jugó por primera vez en su historia con la camiseta roja y blanca, para ser desde ese instante la seña y los colores de identidad del club. Y ya para acabar este primer bloque, pasamos a la quinta copa, que es la de 1911, y nos cuenta lo siguiente. Gloria y controversia. El Athletic conquista la Copa de 1911. Este fue el primer campeonato de Copa que se jugaba en Vizcaya, organizado por el Athletic como campeón de la edición anterior. Se jugó en Jolaseta, alquilando el campo para poder disputar los partidos del torneo, donde concurrieron Gimnástica de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Real Club Deportivo Español, Real Sociedad, Real Santander, Deportivo de La Coruña, Fortuna de Vigo, Athletic Club, Bilbao Fútbol Club y academias militares de artillería, infantería, caballería e ingenieros. El campeonato comenzó el 9 de abril con un partido entre el Athletic y el Fortuna de Vigo, en el que se impusieron los locales por 2-0 con doblete de Beige. El Athletic venció por 4-1 al Bilbao Fútbol Club 3 días después, con goles de Belauste, Isa, Belaunde y Suazo. El 14 de abril, el Athletic ganó a la Gimnástica de Madrid por 2-0, con tantos de Suazo y Beige. El campeonato fue turbulento y cargado de polémicas, reclamaciones e impugnaciones de alineaciones, fundamentalmente por la aparición de jugadores extranjeros que no pertenecían a esos clubes en las alineaciones de los equipos. Para poder jugar el campeonato, los ingleses debían haber residido en España un mínimo de 6 meses. Los socios del Athletic pagaron en el mes de marzo una cuota de 5 pesetas, 3 más de la habitual, para que Beige gestionase la inclusión de algún jugador inglés que reforzara al equipo. Así, en el primer partido jugaron en el Athletic los ingleses Heslop y Martins. Su alineación fue impugnada y el Athletic aceptó no volver a jugar con ellos el resto del campeonato.
Luego apareció otro nombre impugnado, el portero del Barcelona, René. Las disputas que durante todo el campeonato fueron agrias. Finalmente, el 15 de abril, Athletic y Real Club Deportivo Español jugarían la final. La victoria fue para el Athletic, que venció 3-1 con goles de Beige, Belaunde y Garnica. El título se quedaba en Bilbao, aunque la federación se lo quitó a los bilbaínos por la polémica de los extranjeros. Un pleito que hizo que el Athletic no tomara parte en la Copa de 1912. El título fue repuesto a los bilbaínos a finales de 1912. Bueno, pues ya aquí este primer bloque de estas primeras 5 copas. Y bueno, pues Fran, cuéntame un poquito historias, anécdotas de estas primeras competiciones de Copa del Athletic. Bueno, pues empezamos fuerte, porque fíjate, estos primeros años, que no, lógicamente no son los más conocidos por la gente, por los aficionados de hoy en día del Athletic, ¿no? Pues casi tienes que ir a los libros de historia y tampoco te creas que hay mucho. Yo este libro no le tengo, este que comentas tú, y lo primero que voy a hacer es intentar conseguirlo, ¿no? Porque seguro que es muy bueno y seguro, y es un libro que no debe faltar, ¿no? En la biblioteca de cualquier aficionado del Athletic, ¿no? Entonces, bueno, por ir un poco en orden y ir completando cosas que has ido diciendo, la verdad es que ha sido un inicio muy completito, ¿no? Porque has ido dando todos los datos. Esa primera copa que lo primero que hay que decir, no sé si lo has dicho, es que nos la discuten. Esta es la copa en Sí. discordia, la de Ujú. 1902, la Copa Coronación, y como tú bien has explicado, ese Vizcaya, que es el equipo que consigue la copa, que es un combinado del Athletic Club y el Bilbao Fútbol Club, pues no sé, hay que ser un poco mezquino para discutir esa copa. No sé muy bien por qué la federación sigue empecinada, pero bueno, nosotros los aficionados creo que con toda la legitimidad del mundo, pues hablamos siempre de 25 copas, porque esta creo que nos pertenece, ¿no? Eh, pero bueno, por si hubiera alguna duda de quién es el primer campeón de copa de la historia, digo, bueno, nos discute la de 1902, pero con la de 1903 no hay ninguna duda, porque esa ya la organiza la federación, ya no tiene el nombre de Copa Coronación, es como el Campeonato de España, entonces ya no hay ninguna duda. El primer campeón de Copa de la historia es el Athletic, lo cual es un orgullo más a añadir a la historia, a la riquísima historia de nuestro club, ¿no? Volviendo a la del Vizcaya, dos cositas, ¿no? Esos tres partidos que has ido mencionando tú, curiosidades del fútbol de aquella época, se jugaron en días consecutivos, es decir, un partido al día siguiente otro, al día siguiente otro. O sea, supongo que habría lesionados, habría tal, habría incidencias, habría cosas que pasaban, pero bueno, esta gente no se andaba con chiquitas, ¿no? Tenían que jugar al día siguiente, pues no pasaba nada, ni descanso ni nada, ¿no? O sea, mucho mérito, ¿no? El trofeo de 1902 he visto que desapareció durante un tiempo y que luego un tal Alejandro Hacha, que era portero de ese equipo y uno de los fundadores del Athletic, pues parece ser que lo tenía guardado en su casa en un baúl y hoy en día luce ahí en el museo, ¿no? Con todos los trofeos del Athletic, ¿no? O sea, esa copa desapareció durante una época, pero bueno, por suerte fue recuperada, ¿no? El 1903, que es el siguiente que has mencionado, yo por buscar un paralelismo, ¿no? Para que los actuales aficionados, sobre todo la gente joven, pues vamos a imaginar una final de Copa, por hacer un spoiler, ¿no? De lo que ojalá o sea, ¿no? Imaginemos una final de Copa en el año 28, que ya no sea en la Cartuja, porque haya acabado el contrato este, que sea en el Bernabéu, y no sé, por imaginar también cosas, pues que el Real Madrid se adelanta con 1-0, marca el segundo gol y ya cuando dices, bueno, pues esta copa tenemos poco que hacer, pues viene la remontada, ¿no? Imaginemos eso, ¿no? Pues hoy en día remontarle una copa, una final al Madrid en el Bernabéu sería no para sacar una gabarra, sería para sacar varias gabarras seguidas. Bueno, Sí. pues esto fue la copa de 1903. Fue remontarle al Madrid en su casa, un 2-0, y esa copa, posiblemente animados un poco por la gesta y también porque la gesta se produjo en Madrid,
pues supuso el nacimiento de lo que fue la sucursal del Athletic en Cierto. Madrid, que fue el El Atlético de Atlético. Madrid, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que aunque solo sea por estas cosas, al Athletic en Madrid y sobre todo en el campo del Atlético de Madrid debería siempre ser recibido con aplausos. Luego ya, oye, que el partido ya, pues oye, pues tienes que presionar al rival y tal, perfecto. Pero bueno, pues sería muy bonito, ¿no? Porque al fin y al cabo no dejamos de ser un poco los Hermanos. fundadores de hermanos, sí, llámalo como quieras, o padre, hijo, como queramos, ¿no? Pero ahí hay un vínculo que ese lo dice la historia y eso no es opinable, ¿no? Pero bueno, tristemente yo he de decir que no es así y que es uno de los campos, no diré el peor, pero donde peor se nos recibe, ¿no? La Copa del año 4, esta es curiosa, ya lo has dicho tú prácticamente todo, ¿no? Yo sobre esta Copa lo mejor que he encontrado es que casi toda la información que tenemos, o buena parte de la información, es por una serie de cartas que cruzaban en distintos periódicos, ¿no? Pues aficionados y directivos del Athletic y aficionados y sobre todo directivos de estos equipos de Madrid que los has mencionado tú, el Moncloa, el Español, tal, ¿no? Y demás. Bueno, a mí de esas cartas lo que más me ha sorprendido es vamos, exquisita literatura, el manejo de ironía, no hay insultos, pero hay pullas hacia el rival, unos piensan que tienen la razón. Bueno, parece en resumen que al fin y al cabo fue que la Federación Regional de Madrid pues era un poco desastrosa en lo organizativo y todas las federaciones deberían dar un representante y ellos pues tenían dos o tres equipos que eran aspirantes a esa final y en la fecha en que se tenía que haber disputado la final pues no tenían el representante. Entonces, bueno, pues el Athletic se presentó en Madrid, no había rival. Incluso yo he leído que los capitanes de los otros dos equipos, del Moncloa y del Español, le llegaron a reconocer a Astorquia, que era el capitán del Athletic, que efectivamente que era el digno campeón porque no se habían presentado. Y luego cuando lo tenían que llevar a un acta, que eso ya hubiera sido el documento oficial, pues parece ser que ahí se retractaron, no sé muy bien por presiones de los directivos o lo que fuera, y no se llegó a firmar ese acta, ¿no? Pero bueno, es cierto que en ese título no hay discordia, la federación siempre lo ha reconocido, entonces, bueno, pues nada que decir, más que la curiosidad de que tenemos una copa sin haber jugado la final, quiero decir, nos presentamos, como no había rival, pues no se pudo jugar, pues bueno, pero una copa más. La de 1910, esta es muy curiosa. Yo empezaría por lo que pasa en 1909 y ahora me vas a entender por qué. La Ujú. de 1909 la gana el Ciclista Fútbol Club de San Sebastián, Sí. que es el origen de la Real Sociedad. De hecho, al año siguiente, que es en 1910, como este equipo es el que gana la Copa, tú lo has dicho antes, la Copa sale de Madrid, el disputar la final, y se la llevan a San Sebastián. En ese itinere nace la Real Sociedad como heredera de este equipo, el Ciclista Fútbol Club. De hecho, en la web de la Real Sociedad, ellos mismos declaran que tienen tres copas y una de ellas es la del Ciclista Fútbol Club, ¿no? Ujú. Bueno, pues la final de 1910, y ahora vas a entender todo esto porque me he ido a 1909. Efectivamente, el Athletic se la gana a un equipo que se llama Baskonia Sporting Club. Ujú. Este equipo, en realidad, la Real Sociedad, por un tema de requisitos legales y sobre todo de antigüedad, como ha nacido en ese mismo año, pues no cumple los requisitos para poder participar en la Copa. Entonces, ¿qué es lo que utilizan? Como la final va a ser en San Sebastián, y dice, bueno, pues vamos a utilizar un equipo que ya exista, en este caso el Baskonia, que he mirado y curiosamente vestía también de rojo y blanco, pero debe ser una casualidad, y le mete todos sus jugadores, con lo cual son los jugadores de la Real Sociedad con el nombre de Baskonia. El Athletic gana esa final, ¿y por qué me parece a mí importante subrayarla? Pues porque recientemente ya sabes que hemos tenido la famosa final del 21, Sí. infausto recuerdo para nosotros, Ujú. para los atletizales, que se decía que era la primera vez que se había producido una final. Pues no es cierto. Primero, ha habido tres derbis vascos, ¿vale? Luego hay otro
en el que no están ni Athletic ni Real Sociedad. Pero este, que es el primero, sería el primer precedente que existe de una final Athletic-Real Sociedad, la Real Sociedad con otro nombre, pero con sus jugadores. Entonces, bueno, pues para la historia viene en este caso a darnos un argumento para decir, pues el primer derbi vasco en una final de Copa lo ganó el Athletic. Y esto creo que tampoco es opinable. Es así y ahí está la historia, ¿no? Y de la última Copa, y ya para no extenderme mucho más, lo has dicho tú, la de 1911 en que se gana el Español, remarcabas el Golden English Beige, y esto, si te fijas, todas estas copas, lo has dicho tú también, las alineaciones, goleadores y demás, lo que sí podemos ver es que en nuestro Atlético hay una clara influencia británica, ¿no? Cierto. Por jugadores, ¿no? Luego también la veremos que hay por entrenadores, sobre todo uno mítico en el que yo sí quiero extenderme un poquito más. Y esa influencia británica, yo he oído, bueno, claro, en tema de la filosofía y demás, ya sabes que hay gente que tiene distintas opiniones. De hecho, ha habido una plataforma que hace poco que proponía lo de abrir la filosofía y demás, ¿no? Sí. Pues hay una corriente un poco basada en la historia que dice que a lo mejor por la cual, por estos orígenes, ¿no? En donde además fueron muy prolíficos en títulos y demás, a lo mejor el Athletic podría contar con jugadores británicos. Yo simplemente lo menciono y sinceramente ni tengo opinión en esto, ¿no? No, pero bueno, es verdad que hay una influencia y una aparición de múltiples casos de jugadores de las islas, ¿no? En esos primeros años del Athletic, ¿no? Vale, vale, genial, perfecto. Vale, pues mira, pues si te parece, para no tener problemas con el Teams, paro la reunión y creo una nueva, pero sigo ¿Esto? grabando. No, que digo, ¿me escuchas, no, Fran? Sí, sí, perfectamente. Vale, vale. No, que te comentaba eso, que para no tener follones con el Teams, como el otro día, que paro la reunión, aunque sigo grabando con el OBS, y ahora te creo otra reunión y pasamos al segundo bloque, ¿de acuerdo? Perfecto, pues vamos a ello. Venga. Vale, pues creo una segunda reunión aquí en Teams. Y ahora pues meto a Fran y ya pues continuamos con el episodio. Vale, Fran. Sí, Vale, perfecto. Venga, pues pasamos al segundo bloque, ¿de acuerdo? de acuerdo. Vale, pues pasamos a la segunda, digo, a la sexta copa, que es la de 1914, con lo siguiente. William Barnes y el Athletic Club. El nacimiento de un dúo ganador. Ese año se modificó el reglamento del campeonato de copa. Se creó el campeonato regional, que se jugaba a modo de liguilla, donde el campeón pasaba directamente a disputar las semifinales del campeonato de copa, en el que, como novedad, se iba a jugar en eliminatoria a doble partido en los campos de ambos contendientes. La final se jugaría en campo neutral. De este modo hay que apuntar un dato para la historia. Tras vencer el Athletic en el recién creado campeonato regional, San Mamés acogió el 24 de mayo de 1914 el primer partido de Copa de su historia. Semifinales de Copa, partido de ida. Athletic 11, Fortuna de Vigo 0. La final de Copa se jugó el 10 de mayo en el campo de Costorbe, Irún. Hasta la ciudad fronteriza se desplazaron más de 2.500 seguidores del Athletic, unos con entrada desde Bilbao y otros que la adquirieron en el propio campo. La victoria fue para los Leones, que derrotaron por 2-1 al España de Barcelona, con dos tantos de Zuazo en el primer tiempo. El título supone el sexto campeonato de Copa para el Athletic, cada vez más fortalecido en la villa. Además, hay que apuntar que el título llegó de la mano del que se puede considerar el primer entrenador profesional del Athletic, William Barnes. El nuevo entrenador
ya había estado en la fase final de la Copa de 1913, ocupó el cargo en dos etapas, hasta 1919, con un lapso de 1916 a 1919, y dirigió un total de 66 partidos oficiales. Pasamos a la séptima Copa, que es de 1915, con lo siguiente. El Athletic arrasa en Hondarribia, pero la victoria se tiñe de luto. Tras ganar el campeonato regional con facilidad, el Athletic se clasificó para disputar la Copa. Los bilbaínos impusieron su superioridad con goleadas encabezadas con un pletórico Pichichi que le marcó 4 goles al Irún Sporting en Costore y 5 al Jolastoquita en San Mamés. En todo el campeonato el Athletic únicamente perdió un partido, el último por 0-1 contra el Arenas en San Mamés. El Athletic se plantó en la final tras eliminar en semifinales al Fortuna de Vigo. En la ida el partido concluyó sin goles. En la vuelta el Athletic goleó al cuadro gallego con un contundente 5-1 en Bilbao, marcando 4 tantos el delantero Félix Zubizarreta. La gran final se disputó en Hondarribia, en el campo de Amute. Hasta tierras guipuzcoanas viajaron más de 5.000 seguidores del Athletic, que disfrutaron de un gran partido de su equipo, puesto que vencieron al Español con un claro 5-0, gracias a un Pichichi imparable que materializó 3 tantos. Los otros 2 fueron obra de Zubizarreta y Germán. Tras la goleada y el título, en Bilbao se preparaba un nuevo recibimiento. Sin embargo, hubo de suspenderse todo cuando el tren especial que regresaba a Bilbao desde Hondarribia arrolló en la estación de Deva al joven Agustín Cortadi, hermano del jugador del Athletic, que falleció como consecuencia del accidente 3 horas más tarde. Luego tenemos la Copa número 8, que es de 1916, con lo siguiente. La venganza del Athletic. 3 años de dominio y una copa en propiedad. Tras perder ante el Real Madrid las finales de 1905, 1906 y 1907, el Athletic goleó al cuadro blanco en una final memorable, del delantero bilbaíno Félix Zubizarreta, que marcó 3 goles tras el tanto inicial de Acedo. El Athletic desarboló al Real Madrid con una alineación y un equipo que fue el primero que se aprendieron de carrerilla los hinchas bilbaínos: Ibarreche, Solán, Hurtado, Cabieses, Eguía, Belauste, Pichichi, Iseta, Germán, Zubizarreta y Acedo. Un equipo invencible. El Athletic llegó a la final sin jugar semifinales, tras la agria polémica surgida con la Real Sociedad sobre dónde debía disputarse el último partido del campeonato regional. Al designar en la Federación Norte que el partido de desempate se iba a jugar en Jolaseta, la Real no se presentó a la cita. El título ante los blancos hizo que el Athletic se llevara la copa en propiedad, tras haberla perdido durante 3 años de forma consecutiva. El partido tuvo un matiz importante: la monumental tromba de agua que cayó minutos antes de iniciarse la final. Los Leones, calificativo que comenzó a emplearse este año para referirse al Athletic, se adaptaron mejor a las condiciones del terreno de juego. El equipo de Mr. Barnes, quien fue reclamado por el ejército de su país y tuvo que regresar a Inglaterra pocos días después de ganar la Copa, se adaptó mejor al campo y derribó a un Real Madrid incapaz de parar las oleadas bilbaínas. Los 3 goles de Félix Zubizarreta en esta final le consagraron como uno de los grandes goleadores del club en esta época y uno de los nombres más idolatrados por la afición. Al regresar de Barcelona, el recibimiento en Bilbao fue multitudinario. Toda la ciudad se identificaba con los jugadores de este Athletic campeón. Llegamos a la Copa número 9, que es de 1921, en el cual nos cuenta lo siguiente. Un lleno histórico y una victoria contundente.
El Athletic brilla en San Mamés. El Athletic se proclama campeón en una final histórica frente al equipo que había sido fundado por el propio Athletic Club en 1903 y que jugaba la competición copera por vez primera. El destino quiso que la final entre ambos se jugara en San Mamés, siendo esta la primera y única final que ha cogido nuestro campo hasta la fecha. Con motivo de la final de Copa, el Athletic decidió ampliar San Mamés. Tras la portería sur se levantó una grada de hormigón, la antecesora de la llamada Grada de Capuchinos, por su cercanía al convento de los franciscanos. En esa zona del campo no solía situarse público, salvo los partidos de gran afluencia cuando quedaba pequeña toda la zona general, y entonces los aficionados se colocaban a lo largo de la valla de esta portería. La nueva grada tenía un aforo de 100.000 personas. Había dos formas para acceder a ella: atravesando toda la zona general o atravesando toda la parte baja de la tribuna principal. La nueva grada no disponía de asientos. 2 meses antes de la final, la catedral estrenó marcador. El 6 de marzo de 1921, en un partido intrascendente que ha pasado a la historia por ser la primera ocasión en que San Mamés contaba con un marcador. Se trataba de un largo poste de madera de unos 6 metros que se manejaba por un sistema de poleas y marcaba los tantos de cada equipo en un lado de la parte superior. Fue conocido popularmente como la guillotina. San Mamés presentó un lleno hasta la bandera con una recaudación de 40.000 pesetas de las de 1921. Cifras astronómicas. El Athletic vistió de rojo y blanco y el Atlético de Madrid lucía el primogénito uniforme azul y blanco. El Athletic tuvo una gran segunda parte y ganó con holgura. La copa la recogió Belauste. Ya para acabar este segundo bloque, pasamos a la copa número 10, que es de 1923, con lo siguiente: una copa y un entrenador legendario. El primer título de Mr. Petland. 10º título de copa para el Athletic. Y primero que logró en el club unos entrenadores más laureados de nuestra historia: Frederick Petland, quien debuta durante esta temporada como entrenador. Esta vez el Athletic fue a lo seguro y apostó por un entrenador conocido que había realizado un gran trabajo con la selección francesa y en el Racing de Santander. Debutó de modo oficial el 8 de octubre de 1922 en el primer partido del campeonato regional frente al Arenas en Jolaseta. La trayectoria en Copa comenzó venciendo al campeón de la zona centro, el Real Madrid, al que ganaron los bilbaínos, al que ganaron en los dos partidos, con goleada incluida en Bilbao. En semifinales, a la Real Sociedad. Se empató sin goles en Atocha, lo que provocó una expectación desbordada para la vuelta, con cartel de "no hay billetes". Tuvo que ampliarse el campo con un graderío provisional. Hubo tal avalancha de público que los espectadores llegaron a ocupar el terreno de juego, sentados entre la línea de banda y la valla de las localidades. A pesar de presentar el Athletic las bajas de Rose, Sesumaga, Travieso y Sabino Bilbao, se impuso de todos modos por 2-0 y accedió a la final. El partido que decidía el título se disputó en el campo del Escorts de Barcelona frente al Club Europa, equipo de la ciudad condal, que logró con esta clasificación el hito más relevante de su historia. Ganó el Athletic con un solitario tanto de Manuel Travieso en el minuto 36 de la primera parte. 2 días después de la final llegaba el Athletic a Bilbao y el recibimiento fue apoteósico. Los jugadores abandonaron el tren en Basauri y desde allí, en una comitiva de coches, se dirigieron hasta la Basílica de Begoña, donde se congregaron en los exteriores más de 15.000 personas. Después, caravana por Ribera hasta el ayuntamiento. Una locura. Bueno, pues aquí este segundo bloque de copas y bueno, pues Fran, cuéntanos un poquito.
muy interesante todo lo que has dicho. Me ha hecho. Bueno, yo quería decir una cosa del bloque anterior que se me ha pasado muy Sí, rápido, claro. ¿eh? Venga. La Copa de 1910 está contra el Baskonia, que decíamos que realmente era la Real Sociedad. Es la primera vez que el Athletic viste de rojiblanco, al menos en una final de Copa. No sé si en un partido previo había jugado ya de rojiblanco, pero en final de Copa es la primera vez, ¿no? Abandonamos la primera indumentaria hasta la azul y blanca, ¿no? Vale, yendo a este bloque, bueno, me ha parecido muy simpático lo del marcador este, la guillotina, que no conocía el dato. Y fíjate, de las cosas que dices, una de las señas de identidad de lo que es el Athletic, que son los desplazamientos masivos de aficionados, se ven desde el principio, ¿no? Porque has hablado de 5.000 personas, o sea, este equipo ha tenido siempre una masa social fiel que sigue a sus jugadores allá donde vayan y es una de nuestras señas de identidad claramente, ¿no? Luego, para la gente más joven y no tan jóvenes, pues bueno, Pichichi, pues Pichichi era un jugador del Athletic. No es un busto en donde hay que dejar, no es solo un busto donde hay que dejar flores, ¿no? Que es muy bonito. Pichichi era un jugador del Athletic y un gran goleador, ¿no? Y por ahí viene, ¿no? Este tema. Sobre todo estamos mencionando nombres de equipos que algunos de ellos ya o bien no existen o están en categorías del fútbol actualmente muy abajo, ¿no? A mí me llama la atención, y sobre todo un poco por la relación con lo que es el fútbol vasco, dos, el Real Unión de Irún y el Arenas de Guecho. El Arenas de Guecho, con, por cierto, mucha rivalidad con el Athletic en esa época. Luego voy a contar una cosa en un bloque posterior de Vale. un fichaje y demás, ¿no? El Real Unión de Irún tiene cuatro copas del Rey, las del 13, 18, 24 y 27, ¿vale? Es un equipo que ahora se mueve, yo creo que está en lo que se llaman ahora, yo creo que es primera RFEF o segunda incluso, no lo sé. Pero fíjate, este equipo ha sido campeón, tiene más copas, por ejemplo, que la Real Sociedad que mencionábamos antes, por ir a un ejemplo, ¿no? Y el Arenas de Guecho. Antes hablábamos de esa primera final, ese primer derbi vasco en el año 1910. Pues el segundo derbi vasco, ahí no está ni Athletic ni Real Sociedad. Eh, este segundo derbi vasco es en 1927 y la final es entre Real Unión de Irún y Arenas de Guecho y se lo lleva el Real Unión. El Arenas de Guecho, sin embargo, consigue su copa después en una final en que gana al Fútbol Club Barcelona por 5-2 en Madrid. O sea, bueno, pues Toma ya. hablamos de equipos muy importantes en esa época, ¿no? Aunque ahora estén ahí hundidos, ¿no? O soterrados, ¿no? En categorías inferiores, ¿no? En categorías más bajas, ¿no? Pero bueno, oye, tiene su historia. Y ya me centro en el que posiblemente y por números, sobre todo, con independencia de las opiniones de cada uno, sea el mejor entrenador de la historia del Athletic, ¿no? Con el riesgo que conlleva decir esto, porque, bueno, que es Mr. Penland, ¿no? Que tú no lo has nombrado, un tipo tremendamente peculiar por su indumentaria, por ese bombín, por sus formas y por su visión meticulosa en todo lo que significa táctica y no táctica, porque en esa época se jugaba, sobre todo se ponía cinco delanteros, lo que suponía o lo que llevaba era pues una táctica de un 2-3-5 que era prácticamente jugar sin medio del campo. Pues él decide, y yo creo que con mucha inteligencia, ¿no? Transformar ese 2-3-5 en un 2-5-3, con lo cual pues le das clara ventaja en el medio del campo, que es donde se crea el juego al fin y al cabo, y oye, los resultados llegaron. Y decía meticuloso en la táctica y también en la no táctica, porque se metía en cosas como esto que me ha sorprendido, ¿no? La forma en que tenían que atarse los cordones los jugadores. Cierto. O sea, eso ya trasciende un poco. Imagínate, ¿no? Bueno, ya sé que es impensable, ¿no? Que ahora un entrenador le dijera a sus jugadores cómo tienen que atarse y tal. No sé, pero bueno, o sea, un tipo muy peculiar, ¿no? Eh, el famoso bombín, que formaba parte de su indumentaria habitual y que le daba una imagen muy reconocible,
pues también tenía su importancia en las celebraciones en partidos importantes, porque he leído que parece ser que se puso de moda el saltar, que los jugadores después del partido, después de una victoria importante, saltaran encima del bombín, que supongo que se lo destrozaban y este hombre tenía que cambiar de bombín, pero bueno, me ha parecido muy simpático, ¿no? Ujú. Y después de este bloque de 5 copas, con esta primera del 23 de Penland, de Mr. Penland, curiosamente, que este hombre que también debería ser muy suyo, decide no prorrogar su contrato con el Athletic y se va en lo que sería un adiós al Atlético de Madrid. Ujú. Un adiós que luego veremos que no fue tal porque, aunque en ese momento fue adiós, pero realmente era un hasta luego, porque ahora yo creo que en el siguiente bloque vamos a ver la segunda etapa y más fructífera aún en títulos de Mr. Pentland en el Athletic, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahora toca. Pues yo creo que junto a Pichichi y Belauste, ahora nos toca la segunda época gloriosa del Athletic, ¿no? La de los Sí, años 30. sí, sí. Vale, pues hago lo mismo, porque no me fío de Teams en absoluto. Sí, sí, Paro perfecto. y vuelvo a crear la reunión. De acuerdo. Así que no tardo nada. Perdonadme los que estéis escuchando y viendo el programa, pero es que yo prefiero hacerlo así, porque mientras que el Teams a mí me parece un lío. Y bueno, no tardo nada, ahora meto de nuevo a Fran y continuamos con este emocionante viaje a través del tiempo para conocer, pues eso, toda la historia del Atleti, de todas las copas que ha ganado a lo largo de toda su historia. Vale, ¿estás, Fran? Estoy. Venga, pues pasamos al tercer bloque. Vale, llegamos a la copa número 11, que es la de 1930, y nos cuenta esta copa lo siguiente. De la agonía al triunfo. Athletic celebra un 1930 inolvidable. Año importante, este de 1930. El Athletic conquista su primer doblete de liga y copa en su historia. Los Leones volvieron a ser campeones de liga, sumando esta vez el título de copa. Tras unas semifinales muy duras frente al Barcelona, que necesitaron un tercer partido de desempate, los Leones ganaron al Real Madrid por 3-2 en la final, celebrada en el estadio de Montjuïc. Hasta llegar a la final, el Athletic dejó en la cuneta al Racing de Santander, remontando en San Mamés un 3-0 en contra a la Real Sociedad, al Real Unión y al Barcelona en semifinales. Contra los culés, en el primer partido los Leones ganaron por Bilbao 2-1, con goles de Iraragorri y Gorostiza. Derrota por 4-3 en la vuelta disputada en la ciudad condal, que obligó antes del partido a desempate, que se jugó en el campo Torrero de Zaragoza, donde los Leones barrieron al Barcelona con un implacable 4-0, con tantos de Unamuno primero, Gorostiza y doblete de Bata. El Athletic se presentó en la final de Montjuïc con una baja importante, la de Roberto, que se había lesionado en los cuartos. El Athletic realizó un buen partido con el hándicap de un Ramón Lafuente, que jugó gran parte del partido conmocionado e inconsciente por momentos. Incluso tuvo que retirarse durante un tiempo. El encuentro se decidió en la prórroga gracias a una gran jugada personal de Chirri Segundo, que dejó el balón para que marcara la fuente. A pocos minutos del final del partido, Chirri Segundo y el madridista Prats fueron expulsados por ensarzarse en una pelea. El recibimiento tras la final volvió a ser apoteósico. La Diputación regaló al club una bandeja como reconocimiento a sus éxitos y el ayuntamiento una corbata para que la exhibiera en su bandera. Llegamos a la copa número 12, que es del año 1931, con lo siguiente.
El reinado de Petran. El Athletic hace historia con otro doblete. Uno de los mejores Athletic de toda la historia. Mr. Petran había hecho del Athletic un equipo intratable, que basaba todo su potencial en los registros goleadores, que eran espectaculares. Por segundo año consecutivo, los Leones lograban el doblete de Liga y Copa, añadiendo el campeonato regional que se había escapado el año anterior. 3-3 y un promedio goleador escalofriante, sumando entre las tres competiciones 138 goles a favor y recibiendo 49 en contra. De nuevo doblete. La Copa fue otra demostración de la eficacia goleadora de los rojiblancos. De los 7 jugados, únicamente perdieron un partido en la vuelta de la eliminatoria de octavos por 3-1 en Sabadell. Tras eliminar al cuadro arlequinado, el Athletic superó al Real Unión en cuartos y al Logroñés en semifinales, el cual fue arrollado en los dos partidos por 0-6 en Lagaunas y 6-3 en San Mamés. La final se jugó en Chamartín, frente al Real Betis. Los de Petran, que volvió a cumplir la tradición de ver roto su bombín, tras el partido vencieron por 3-1 en Chamartín, con goles de Chirri, Roberto y Bata. Lograr ganar 2 años consecutivos los títulos de Liga y Copa ha estado al alcance de muy pocos equipos a lo largo de la historia. Los jugadores del Athletic formaban un equipo cohesionado, con el mérito añadido de que en esa época los entrenamientos de conjunto únicamente se realizaban un día a la semana. El resto de días, cada jugador entrenaba o se preparaba como podía. Luego tenemos la Copa número 13, que es de 1932, y aquí tenemos lo siguiente sobre esta copa. Un equipo memorable, un Athletic de época, invictos en copa. Nuevo título de copa para el Athletic, que logró concluir imbatido el campeonato. El cuadro de Mr. Petran firmó un torneo extraordinario y por tercer año consecutivo se llevó el trofeo, por lo que la copa pasó propiedad del club rojiblanco. El gran mérito del Athletic fue llevarse el trofeo tras arrollar a lo largo de toda la competición, ganando todos los partidos. Arrancó la competición en octavos frente al Real Unión, al que venció por 1-3 en la ida, con 3 goles de Iraragorri, y se volvió a imponer en San Mamés por 4-1. En cuartos, derrotó al Deportivo Alavés por 2-0 en San Mamés. Con 3 goles de Guillermo Gorostiza, el Athletic volvió a vencer en victoria por 2-3. Sin embargo, la eliminatoria más brillante y deslumbrante fue las semifinales frente al Español. En la ida, los Leones se impusieron por 8-1, con 3 goles de Gorostiza, 2 de Bata, 2 de Chirri Segundo y 1 de Irarragorri. En la vuelta, en el campo de la carretera de Sarriá, el Athletic ganó de nuevo por 0-4, con 3 goles de Bata y 1 de Ramón Lafuente. El Athletic llegó a la final invicto. Se enfrentó a un Barcelona que plantó cara a los bilbaínos. Los culés fallaron un penalti lanzado fuera por Zabalo en el primer tiempo. En la segunda parte, en un gran ataque rojiblanco, Bata logró el único tanto del partido, con un golpe de cabeza que dio el triunfo al Athletic. La Copa, por tercer año consecutivo, viajó a Bilbao. La Copa 14, que es de 1933, la cual esta copa nos cuenta lo siguiente. Petran se despide con gloria. Athletic remonta al Real Madrid en la final. El Athletic conquistó un nuevo título de copa tras vencer en la final al Real Madrid por 2-1, con goles de Gorostiza y Lafuente. El partido se jugó en Barcelona, en el estadio de Montjuïc, el 25 de junio de 1933. Al descanso se llegó con victoria madridista, 0-1, pero los bilbaínos dieron la vuelta al partido en un minuto, con goles de Lafuente y Gorostiza en la segunda parte.
Hasta llegar a la final los Leones dejaron la cuneta primero al Arenas, al que derrotaron 5-1 en San Mamés, tras un empate de 2-2 en la ida. En el partido de la Catedral, Luis Uribe marcó un doblete y los tres restantes fueron obra de Bata, Iraragorri y Gorostiza. En octavos, ganó los dos partidos contra el Sevilla, 1-2 en el Nervión, con goles de Roberto y Bata, y 5-1 en la Catedral, con tantos de Iraragorri por partida doble, Gorostiza, Luis Uribe y Silaurre. En cuartos, el rival fue el Deportivo, al que los Leones apearon de la competición con autoridad y muchos goles. 2-4 en el Parque de Riazor, con 3 goles de Bata y 1 de Chirri segundo, y 8-1 en San Mamés, con 2 goles de Iraragorri y 3 goles de Bata. Cerrando la cuenta, los tantos de Chirri, La Fuente y Gorostiza. La eliminatoria más dura fue la de semifinales frente al Español, que hizo un gran año. Los Leones vencieron por la mínima en Bilbao con un solitario gol de Gorostiza y se volvieron a imponer en Sarriá por 1-2, con tantos de Gorostiza e Iraragorri. Con este título de Copa concluyó la época de Mr. Petra en el Athletic, convirtiéndolo en el entrenador más laureado de la historia del club. Y ya para acabar este bloque pasamos a la Copa número 15, que es de 1943, y esta copa nos cuenta lo siguiente. Sarra y los Leones, héroes del primer doblete de postguerra. Tras ganar la liga, los Leones salieron a por la copa con el propósito de firmar un nuevo doblete, que a la postre conseguirían. La gran camada de jugadores surgidos tras la guerra civil, comandados por Juan Urquizu, inscribían sus nombres en la historia con primer doblete tras la guerra. Primero vencieron al Baracaldo y luego al Castellón, al que golearon en Bilbao por 7-0, con 4 goles de Sarra, además de 2 marcados por Gárate, Panizo y uno más en propia portería. En cuartos de final, el rival fue el Atlético Aviación. En la ida, en el Metropolitano, los Leones se impusieron por 1-3, con doblete de Sarra y otro tanto de Panizo. En la vuelta, el Athletic venció de nuevo por 4-1, con doblete de Elises y goles de Sarra y Panizo. En la semifinal esperaba el Valencia, duro rival y dura eliminatoria. Resulta por la mínima. En la ida, jugada en San Mamés, venció el Athletic por 1-0 con un gol de Panizo. En Mestalla, en la vuelta, los Leones lograron un 2-2 con goles de Elises y Panizo, lo cual clasificó a los bilbaínos para la final que se jugaría frente al Real Madrid en el Estadio Metropolitano de Madrid. La final fue muy igualada y el tiempo reglamentario acabó sin goles. En la prórroga, en el minuto 114, Telmo Zarra marcó el gol que dio el título y el doblete al Athletic. El recibimiento de las celebraciones en Bilbao volvieron a superar todas las previsiones y las crónicas de la época cifraban en más de 150.000 personas las concentradas frente al ayuntamiento para ver al Athletic campeón. Bueno, pues Fran, acabado este bloque, cuéntanos un poquito sobre esta siguiente tanda de copas. Vale, perfecto. Bueno, aquí por un tema, como hay un cambio de régimen en España en esa época, pues bueno, todas las copas son, pero las 4 primeros que has mencionado, del 30 al 33, son copas de la República, se llamaban así, Uh-huh. y ya la del 43 es Copa del Generalísimo, ¿no? Insisto, todas igual de importantes, pero bueno, que cambia el nombre, ¿no? Hablábamos de Mr. Penland, que fue esa primera etapa que fue un hasta luego, pues vuelve Mr. Penland. Se quedó con ganas de más Athletic y bien que hizo este hombre, porque en esta segunda etapa es aún más fructífera, bastante más que la primera, porque aquí llegan 4 copas más y 2 ligas, que no es poca cosa. No. 20, temporadas 29-30 y 30-31. Una de ellas, además,
con el tremendo mérito de terminar invicto, que no debía ser fácil. Si ya es complicado ganar, pues una liga, pues mucho más que sin perder un partido, ¿no? Entonces, bueno, yo para Mr. Penland lo que pediría es reconocimiento máximo por lo que es el Athletic, por la historia, por todo esto que nos ha dado, ¿no? Y yo siempre he dicho, ¿no? Que ahora que tenemos una explanada fantástica donde hay una estatua ahí de Iríbar, ¿no? Que todos que bien conocemos, Ujú. pues no sé si igual a mí sí me gustaría, ¿no? Y a mí sí es algo que sí me gustaría ver ahí más estatuas de gente que ha sido muy importante y historia de este club, ¿no? Pero sí sé que hay gente, hay otra opinión que dice, no, no, mejor no llenarlo de estatuas también, sobre todo por un tema de riesgo, de que vienen aficionados de otros equipos, que hay veces que los dispositivos de seguridad y tal, bueno, vale, pues nombremos a las puertas, ¿no? ¿Por qué no? Pues por darle puerta Penland, puerta Clemente, no sé, Ujú. ahí lanzo la idea, ¿no? Yo había pensado, por ejemplo, la puerta Penland, darle la puerta número 12. ¿Por qué? Porque en una de estas ligas es el récord de la liga de mayor goleada, que es el 12-1 del A Atlético de Barcelona. Barcelona. Ujú. Exacto, pues sería simpático, ¿no? La puerta 12 para Mr. Penland, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Eh, sí, lo de que mejor de los mejores entrenadores, si no el mejor, por supuesto que sí. Y has nombrado muchas veces, o varias veces por lo menos, a Gorostiza, Guillermo Gorostiza. Cierto. Este es de los jugadores, uno de los más importantes de la historia del Athletic. Gorostiza está 9 temporadas en el Athletic, del año 29 al 39, y con el Athletic gana 2 ligas y 4 copas, que no es poca cosa. Ujú. 2 trofeos Pichichi. Uno de ellos se lo dan inicialmente y luego parece ser que hay dudas con un cómputo de goles, pero además con otro jugador del Atlético, con lo cual todo queda en casa. Entonces, pues no hay ningún problema. Eh, este hombre era un zurdo muy hábil, muy rápido, por lo visto, según se cuenta. Y antes, si recuerdas, te decía rivalidad con el Arenas de Guecho, porque Ujú. el Atlético firma a Gorostiza, que por avatares de la vida está jugando en Ferrol, pero los derechos federativos de Gorostiza los tenía el Arenas de Guecho, que se lo puso complicado, le complicó el fichaje al Athletic y era por esa rivalidad, ¿no? Se Ujú. decía que era, por lo menos ellos lo veían así, ¿no? Los aficionados de Arenas de Guecho, que su rival era el Athletic, curioso, ¿no? Cuando menos, vemos que la historia, pues oye, es rica en anécdotas de este tipo. Pero bueno, finalmente pues se llega a un acuerdo, pues como se sigue llegando, con dinero, 20.000 pesetas y un partido amistoso. Gorostiza ficha por el Athletic y forma parte antes has nombrado tu otra delantera histórica, pues una de las delanteras históricas o de las primeras del Athletic, ¿no? Con La Fuente, Iraragorri, Bata, Chirri y Unamuno, con Gorostiza y alternando esas 5 posiciones de ataque, ¿no? Ujú. Cuando empieza la guerra civil en España, Gorostiza, bueno, no hay fútbol, entonces el gobierno vasco montó una selección de Euskadi que fue por ahí, bueno, mitad recogiendo éxitos deportivos y también por un tema de recaudar fondos, pues ahí estaba Gorostiza. Y luego Gorostiza, que hemos dicho que era extremo izquierdo, tiene unas similitudes con otro grandísimo extremo izquierdo de la historia del fútbol, que era el brasileño Mané Garrincha, porque este hombre, que era un grandísimo futbolista, los dos, pues tienen en común que terminaron su vida con problemas de alcoholismo. Ujú. Bueno, me ha parecido curioso, en misma posición, Mané Garrincha es un grande de la historia del fútbol y Gorostiza es un grande de la historia, también internacional con la selección y le ha dado muchos títulos al Athletic Bilbao. Luego se fue al Valencia y ganó otras 2 ligas, con lo cual él se retira con 4 ligas, con un palmarés de 4 ligas y 4 copas, que insisto, son números muy importantes, ¿no? Este hombre, bueno, murió parece ser solo, porque su mujer y sus hijos le abandonan por sus problemas con el alcoholismo, o sea,
gran futbolista, pero a lo mejor pues no supo gestionar como les pasa a otros muchos, ¿no? Ujú. Su faceta personal. Y la Copa del 43, que es la última de las que tú has nombrado, pues aquí nos ponemos de pie porque ojo que llega Zarra, Telmo Zarra. Ujú. Esta es la primera que consigue Zarra y son palabras mayores. Yo en la trayectoria que creo que tú has ido diciendo, me sale una eliminatoria de octavos con el Castellón, en donde el global de la eliminatoria son 8-2, 4 goles de Zarra, un 7-2 con el Atlético Aviación, 3 goles de Zarra, y luego la final contra el Madrid. Por cierto, ¿cuántas victorias estamos contando ante el Madrid? ¿Eh? Cierto, ¿eh? Curioso, curioso, ¿eh? Ujú. Bueno, pues en esa final, que también es en el campo del Metropolitano en Madrid, en la prórroga, gol de Zarra y otra copa para el Athletic, ¿no? Ujú. Y Zarra pues formará parte posiblemente la delantera más icónica y más histórica del Athletic, que si quieres nos metemos con ella en el siguiente bloque, que es donde consiguen más títulos, ¿no? Exactamente. Vale, pues vuelvo a crear otra reunión y ya ¿De acuerdo? pasamos al penúltimo bloque Perfecto, de las copas. perfecto. Vale, pues ahora voy metiendo a Fran y ya pasamos al penúltimo bloque de las copas del Athletic que ha ganado a lo largo de toda su historia. Vale, Fran, Vamos, vamos adelante. venga, pues lo dicho, penúltimo bloque y llegamos a a la Copa 16, que era de 1944, con lo siguiente. El gol de Escudero, un jugador clave en la historia del Athletic. La temporada concluyó con un nuevo título de Copa. No obstante, fue dura durante muchas fases del campeonato de liga por distintos factores, fundamentalmente por las bajas y las lesiones de dos piezas claves del equipo, Zarra y el portero Lezama, que cayeron lesionados en el primer partido de liga el 26 de septiembre de 1943 en Barcelona. El portero no jugó con asiduidad hasta el campeonato de Copa, ya en abril. Ambas lesiones, unidas al traspaso de Ortúzar al Valencia y la retirada de Gárate del fútbol, condicionaron gran parte de la temporada. La directiva apostó por fichar al delantero Rafael Escudero, procedente del Indauchu, que llegó como cedido. Su participación fue clave para no jugar la promoción de descenso y para ganar la Copa, puesto que marcó el segundo gol de la final. Al acabar la temporada, volvió al Indauchu. Tras los apuros en Liga, el Athletic, con todos sus efectivos, volvió a ser el Athletic de siempre en la Copa. La primera eliminatoria fue contra el Baracaldo, la segunda frente al Arenas Club. Los dos partidos se disputaron en San Mamés y el Athletic ganó por goleada en ambos por 6-1 y 4-1 respectivamente. En cuartos de final, los Leones se midieron contra el Granada. En la ida victoria del Athletic por 6-1 en Bilbao, seguida de una derrota por la mínima en la vuelta. En semifinales, costó eliminar al Atlético Aviación, que ganó por 3-1 en el partido de ida en el Metropolitano. En la vuelta, el Athletic igualó la eliminatoria ganando por 2-0 y forzando un tercer partido de desempate. El choque decisivo que se jugó en Les Corts de Barcelona. Ganó el Athletic por 3-2, marcando Rafael Escudero el gol definitivo que metió al Athletic en una nueva final de Copa frente al Valencia, campeón de Liga. 4 días después del partido de desempate, se jugó la final en Montjuic, frente a 65.000 espectadores. Los Leones se impusieron por 2-0, con goles de Zarra y Escudero. Vamos a la Copa número 17, que esta Copa la ganó el Athletic en 1945 y nos cuenta lo siguiente esta Copa.
Final con polémica y victoria épica. El Athletic supera la expulsión de Sarra. La temporada concluyó con un nuevo título para los Leones, tras una de las finales de Copa más emocionantes. Una final jugada en el estadio de Montjuïc de Barcelona entre el Athletic y el Valencia, mismos finalistas de la campaña anterior, y que ha pasado a la historia por la expulsión de Sarra a 10 minutos de la final. Una decisión tan arbitraria como injusta. Los Leones se habían plantado en la final tras eliminar primero a la Cultural Leonesa. En octavos, el equipo de Urquizo eliminó al que luego sería campeón de liga, el Barcelona. Lo hizo tras ganar los dos partidos. El 11 de febrero, en Scorts venció el Athletic por 1-2 y en la vuelta los Leones se impusieron de nuevo en San Mamés por 3-1, con los 3 tantos de Sarra en uno de los 9 hat-tricks que logró en Copa a lo largo de la historia. El siguiente rival, en cuartos, fue otro hueso duro, el Atlético Aviación. Los Leones vencieron 1-2 en Metropolitano, con doblete de Sarra. Después se produjo un empate sin goles en Bilbao. En semifinales, el último paso, antes de plantarse en la final, fue el Español. En Sarriá, empate sin goles. La eliminatoria se resolvió en la Catedral con una victoria rojiblanca de 4-1. La final se jugó en Barcelona frente al rival del año anterior, el Valencia. El partido resultó vibrante. Se adelantó el Valencia y empató Sarra. Se puso por delante el Athletic y volvió a empatar el Valencia. Todo ello antes del descanso. A falta de 9 minutos para el final, tras la expulsión de Sarra, el Athletic marcó el gol definitivo, obra de Rafael Iriondo, que dio el título a los Leones. Nueva copa para las vitrinas. La Copa 18 es de 1950 y tenemos lo siguiente con respecto a esta copa. Sarra brilla en Chamartín. Athletic campeón de Copa con un hat-trick en prórroga. 5 años después, el Athletic volvía a ser campeón de Copa. La final se disputó en Chamartín, frente al Real Valladolid, entrenado por el bilbaíno Antonio Barrios, al que los Leones ganaron 4-1 en la prórroga, con 4 tantos de Telmo Zarra. Sin embargo, hasta llegar a la final, el Athletic hubo de jugar unas semifinales agónicas frente al Valencia, al que eliminó tras 2 prórrogas. El ganador se dilucidó con un insólito gol de oro que fue obra de Gainza. En San Mamés, un arrollador Athletic goleó al cuadro valenciano por 5-1 en lo que parecía ser un resultado que dejaba la eliminatoria resuelta, tras el triple de Iriondo y los goles de Arieta y Zarra. No obstante, el Athletic sucumbió en Valencia y los locales igualaron la eliminatoria el 24 de mayo con un 6-2 en el tiempo reglamentado. La final estaba prevista para 4 días más tarde en Madrid. No había lugar para un partido de desempate, en caso de igualada. Se jugaron 2 prórrogas y tras persistir el empate se decidió seguir jugando hasta que uno de los dos marcase. Lo hizo Pilo Gainza, que puso el 6-3 y clasificó a los Leones para la final. Antes de las semifinales, los bilbaínos habían eliminado al Español en octavos y al Real Oviedo en cuartos, al que golearon en Bilbao por 8-2. En la vuelta, nueva victoria, esta vez por 3-5. En la final comenzó marcando el Athletic con un gol de Sarra. A escasos minutos de finalizar el partido, empató el Valladolid, forzando así la prórroga. 3 goles de Sarra resolvían la final y colocaban el 4-1 en el marcador. La copa era para el Athletic, que volvía a entonar el alirón, con José Iraragorri a los mandos. La Copa 19, que es de 1955, y nos cuenta lo siguiente, esta competición. Ferenc Dausic revoluciona al Athletic y lleva al equipo a la gloria. De nuevo, vuelven a pasar otros 5 años para entonar otro alirón copero. Se gana al Sevilla por 1-0, gol de Uribe en la final, celebrada en el Santiago Bernabéu
el 5 de junio de 1955. Llegó a Bilbao un nuevo entrenador innovador, revolucionario y controvertido, el checo Ferenc Dausic. Llegaba desde Barcelona, donde había logrado todos los títulos. El 16 de agosto de 1954, Dausic fue presentado a la plantilla del Athletic, en San Mamés. Desde su llegada, los Leones cambiaron su estilo, convirtiéndose en un equipo de juego impetuoso y competitivo. El primer gran triunfo de Dausic fue el título de Copa. Primero tocó el Real Murcia, que se impuso en San Mamés por 0-1. El Athletic remontó 0-2 en la Condomina, con tantos de Maguregui y Marcaida. En segunda ronda, el Hércules. Victoria en la Catedral por 5-1 y victoria en Alicante por 3-5. El escollo más duro llegó en semifinales frente al Barcelona. El partido de ida en Scorts fue brillante y el Athletic venció por 0-2. Los conocimientos que tenía Dosis del Barcelona fueron claves para un partido de gran autoridad de los Leones. En la vuelta que tuvo lugar en San Mamés, el Athletic volvió a doblegar al Barcelona y eso que el partido estuvo condicionado por la lesión de Canito, que jugó mermado todo el partido, lo que obligó a Dausic a cambiar en la posición con Arteche, al que bajó a defensa, colocando a Canito de extremo. Marcaron Arieta y después el lesionado Canito, que así desapareció por la lesión durante todo el partido, sobre todo en la recta final, lo que hizo que el Athletic jugara con un hombre menos. Ese hándicap lo aprovechó el Barcelona para empatar con 2 goles de Kubala. Hubo emoción al final, pero los Leones alcanzaron la final de Copa. El Santiago Bernabéu acogió la final de Copa el 5 de junio de 1955. Miles y miles de seguidores del Athletic llegaron a Madrid para el enfrentamiento con el Sevilla, entrenado por Elenio Herrera. Los Leones llegaban con la baja de Canito. El Athletic cuajó un gran partido, resuelto en la segunda mitad por Uribe, que logró el 1-0 definitivo. Los Leones volvían a ser campeones de Copa, el título número 19 de nuestra historia. Y ya para acabar este penúltimo bloque, llegamos a la Copa número 20, que es la de 1956, con lo siguiente. El Athletic de los Héroes. Liga y Copa en una temporada legendaria. La campaña de 1956 fue una de las más importantes de toda la historia del Athletic. Un año deslumbrante a todos los niveles, que concluyó con el título de Liga tras una dura pugna con el Barcelona y el de Copa, tras ganar al Atlético de Madrid en la final, gracias a una épica remontada que arrojó una de las imágenes más icónicas de la historia del club, la de Piro Gainza, paseando a hombros por sus compañeros en el Santiago Bernabéu. En primer lugar, el Athletic eliminó a la Cultural Leonesa, ganando los 2 partidos, 3-0 en Bilbao y 2-3 en León. Después Osasuna, que se acababa de proclamar campeón de segunda división. En la ida, el Athletic ganó por 4-1 en San Mamés, con goles de Marcaida, Mauri y los de Maguregui. Ese partido se jugó el 20 de mayo de 1956 y antes de comenzar el partido, el Athletic recibió el trofeo de campeón de liga. En la vuelta, en Pamplona, hubo un empate 2-2 con goles de Mauri y Marcaida. En semifinales, el Athletic se enfrentó al Real Madrid. En el Bernabéu, los Leones lograron un 2-2 marcando Arieta y Arteche. Quedaba un paso. El 17 de mayo en San Mamés, el Athletic se impuso por 3-2, con 2 goles de Arteche y otro de Arieta. Habían llegado a la final de Copa. El 24 de junio de 1956 se jugó la final en Santiago Bernabéu. Enfrente tenían al Atlético de Madrid. El Athletic se presentó con su alineación clásica, que a día de hoy se recita todavía de carrerilla: Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, Arteche, Marcaida, Arieta, Uribe y Gainza. El partido fue difícil, bronco, competido. Se adelantó el cuadro colchonero, pero el Athletic le dio la vuelta
con goles de Arteche y Maguregui. Campeones de nuevo. Piero Gainza fue izado y paseado a hombros por sus compañeros en una imagen histórica que vuelca los corazones de la afición cuando se contempla en la actualidad. Bueno, pues después de este penúltimo bloque de estas copas del Athletic, tu turno, Fran. Sí, fíjate que empezamos este bloque, las copas del año 44 y 45, con una rivalidad nueva, por lo menos que nace ahí, que es con el Valencia. Al Valencia se le ganan esas dos finales, la del año 44 y 45, y se pierde la del 49, que yo quiero luego contar una cosita del 49, ¿no? Venga. A mí de estos años, fíjate, me llama mucho la atención eh, que desde el año 40, desde los años 40 hasta principios de los 80, vamos a encadenar cinco porteros, bueno, pues de lo mejor de la historia del fútbol. Y sin ninguna duda de lo mejor de la historia del Athletic, por supuesto. Eh, Aquí, fíjate, hay uno porque siempre cuando hablas de porteros, pues nos sale Carmelo Cedrún, nos sale Iríbar, por supuesto, que sí, claro que sí. Pero hay uno previo a estos, hay dos previos, Echevarría, que era un mito y un ídolo de la afición de San Mamés, y luego Raimundo Lezama, que tú le has nombrado así de pasada también en alguna alineación. Ujú. Y este es de los jugadores que tiene mejores, el segundo mejor palmarés de la historia del Athletic. Consiguió seis copas y dos ligas. Portero moderno, posiblemente el primer portero moderno que tiene el Athletic, en el sentido de que hasta esa época el portero se decía que se le iba a caer el larguero en la cabeza porque no solían salir, ¿no? Siempre les costaba mucho salir de la raya de gol, ¿no? Y eran porteros muy espectaculares, pero haciendo esas paradas, esas salvar goles en la línea, ¿no? Como se decía. Pero este Lezama sale fuera del área, hace saques a bote pronto, bueno, y viene del Southampton. Por historias también políticas, estamos hablando de la posguerra y primeros años del franquismo, pues él viene de Inglaterra. Otra vez, pues esa influencia británica en nuestro Athletic, ¿no? Lo que decíamos antes. Lezama tiene una historia muy curiosa porque ya hemos dicho antes que Echevarría, que es uno de los cinco porteros estos que he dicho yo, el quinto sería Zubizarreta. Zubizarreta yo le Sí. metería porque está en esas dos primeras ligas de Clemente y, oye, hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que Ujú. luego Zubizarreta se va al Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, pues se le disfruta menos, ¿no? Pero bueno, aunque solo sea por esas ligas, yo le metería en esos que sacábamos un portero espectacular cada década, ¿no? Digamos, ¿no? Y Ujú. algunos más, nos duraron más de una década, ¿no? En el caso de Lezama, está Echevarría, que es el titular, y ya digo, ídolo en San Mamés, y ficha por el Athletic, pero el hombre lo debe ver complicado y decide probar en el Atlético Aviación. Y en el Atlético Aviación, esta es una historia curiosa, Ujú. es rechazado. Es rechazado por y otro mito, otro jugador histórico, que es Ricardo Zamora, el famoso portero, que no sé muy bien qué pintaba de ojeador o con algún cargo de técnico de porteros o lo que fuera en ese equipo, en el Atlético Aviación, pero es el que rechaza a Lezama. Y luego, posteriormente, en una de las finales de Copa que gana el Atlético, en concreto una que se gana al Madrid, que se encuentran y Ricardo Zamora baja al vestuario de Atlético a felicitarles, y un joven Lezama se encarga de recordarle a Zamora, oye, pues tú me rechazaste a mí, tal, y parece ser que a Zamora, pues bueno, estuvo un poco ahí avergonzado, como diciendo, joder, pues qué mal día tuve, ¿no? Pero bueno, no deja de ser de anécdotas, ¿no? Ujú. Bueno, habías mencionado, bueno, esto es la época de Zarra, los años fuertes de él, lo hemos dicho antes, ¿no? Partidos en donde mete 3 y 4 goles. Bueno, Zarra es un espectáculo. Zarra es el máximo goleador de la Copa.
yo he encontrado dos cifras distintas, no sé si tú tienes alguna diferente. Dime. Marca, en unos sitios he leído 81 goles en Copa y en otros 83. Ujú. En cualquier caso es una brutalidad, porque es el que más goles ha marcado en el torneo de Copa, ¿no? Parra tiene, aparte es un caballero del fútbol, tiene, al menos se le recuerdan dos veces de tirar el balón fuera con a punto de marcar gol, pero que ve un rival lesionado Ujú. y siempre, además, en los dos casos fuera de casa, ¿no? En Málaga y en Coruña. Cierto. Imagínate la ovación que se lleva, ¿no? Por eso llama un poco la atención y fue esta expulsión que has comentado tú en una final de Copa, que por suerte luego el Athletic la termina ganando, Ujú. pero es como un lunar en su expediente, o por lo menos algo raro, ¿no? Y Ya. efectivamente, yo he leído cosas como que el árbitro se extralimitó un poco porque en realidad malinterpretó una broma entre dos jugadores, uno de ellos era Zarra, con un rival, y al final le llevo, fíjate, la única tarjeta, un tío que ha jugado tantos años y tantos partidos y solo tiene una expulsión y que deja muchísimas dudas. Bueno, pues qué duda cabe que es una pena, ¿no? Porque en un expediente inmaculado como el de Telmo, pues que aparezca esta expulsión da un poquitín de rabia, ¿no? El árbitro era Escartín, que creo que también fue, aparte de árbitro, fue entrenador Ujú. de la selección, no sé si de equipos, supongo que también, ¿no? Te he dicho antes que quería hablar de la temporada 48-49, en concreto del año 49, en donde el Sí. Athletic juega esa final pero no la gana. Ujú. Forma parte de la rivalidad esta que hemos dicho con el Valencia, que empezamos ganando este bloque de cinco copas, 44 y 45 se le gana al Valencia y se pierde esta. El Valencia tiene un auténtico equipazo en esta época, no me quiero extender mucho, pero jugadores míticos, ¿no? ¿Y por qué hablo de esta temporada 48-49? Bueno, pues porque en Copa se empieza otra vez eliminando en octavos al Real Madrid, lo que hemos dicho antes, que esto era como bastante más habitual de lo que desgraciadamente es ahora, ¿no? Que cuando se gana al Madrid, como esta última